Se empieza a poner más interesante, pero más complicada la cosa. Así que espero que hayan disfrutado este recreito. Yo disfruté por mi parte. Vamos a continuar con qué es lo que pasa cuando tenemos varios genes interactuando para dar forma a un carácter determinado. Estas características, como estuvimos viendo, por ejemplo, el pelaje, el color de los mamíferos, al estar determinadas por muchos genes, se las conoce como poligénicas. Podíamos tener cada uno de los genes determinando cosas diferentes, como por ejemplo, uno va a determinar el tipo de melanina que se expresa, otro va a determinar si se va a expresar en todo el cuerpo o solo en algunas regiones, otro va a determinar dentro del pelo cómo se va a depositar el pigmento, etc. Cada uno de esos genes va a estar participando determinando cosas totalmente diferentes. Ahora, volvamos al concepto de mutaciones. No vamos a hablar mucho de mutaciones cromosómicas, pero hay algunas situaciones en las cuales la mutación abarca toda una región del cromosoma. Y esa modificación a nivel cromosómico, esas macromutaciones que ocurren, se las llama macro porque abarcan regiones importantes del cromosoma, esas mutaciones pueden ser de distintos tipos. A veces implican que se pierden partes del cromosoma, a veces implican que se dan vuelta partes del cromosoma, a veces implican que una parte del cromosoma queda repetida y la vamos a tener 2 veces. Vamos a ver un ejemplo de genética marciana. Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? El cromosoma 2, que ya estuvimos trabajando con este cromosoma 2. Vamos a tomar, por ejemplo, este gen, que es el del tercer ojo, que podía ser igual o más grande. Este tercer ojo está determinado por un gen, o sea, que sea igual o más grande. Hay un gen en este marciano que es el que va a determinar eso. Si dijimos que puede haber mutaciones cromosómicas que abarquen toda una región, incluyendo algunas duplicaciones, podría ocurrir cosas como esta. Tenemos tercer ojo más grande y ese gen quedó duplicado y tenemos ahora 2 veces el gen de tercer ojo más grande. Entonces, en la mayoría de las especies hay un montón de características que están determinadas por genes que pueden estar duplicados o triplicados en su genoma. Esa duplicación puede ocurrir de manera contigua en el mismo cromosoma o puede estar en otro. Entonces podríamos tener un gen de tercer ojo en el cromosoma 1 y otro gen de tercer ojo en el cromosoma 2. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir. Vamos a trabajar con este ejemplo que es más sencillo, que es donde tenemos este gen repetido en 2 loci contiguos. Un locus, otro locus, 2 loci. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Que están contiguos, están uno al lado del otro. Entonces vamos a tener una situación en la cual un individuo va a tener 2 cromosomas y en cada uno de esos cromosomas va a tener 2 veces la secuencia que codifica para la proteína que determina si el tercer ojo va a ser igual o más grande. Es la misma secuencia de ADN y el producto proteico va a ser el mismo. Entonces, en vez de tener en cuenta 2 copias de alelos, tenemos que tener en cuenta 4 copias de alelos. Es la misma proteína siempre, o sea que la función que se cumple va a ser la misma, pero podemos tener un conjunto de situaciones como estas, en las cuales podemos tener, vamos a suponer para este caso que el alelo violeta es dominante y el verde es recesivo, donde podemos tener 4 copias recesivas, 3 recesivas y una dominante, 2 recesivas y 2 dominantes, 1 recesiva y 3 dominantes o 4 dominantes. Podemos tener 4 iguales, 3 y 1, 2 y 2, 3 y 1 pero de la otra combinación y 4 iguales pero de la otra combinación. Si el alelo verde es recesivo, para que la característica recesiva se manifieste, tenemos que tener 4 alelos verdes, porque con solo un alelo dominante que esté presente, ya va a haber una proteína funcional capaz de cumplir esa función. Si llamamos A al gen y al primer locus lo llamamos A1 y al segundo locus lo llamamos A2, a ambos los llamamos A porque codifican para la misma proteína, pero los numeramos en 1 y 2. Y en general, justamente para dejar en claro que estamos hablando siempre del mismo producto proteico para cada uno de los 2 genes, en vez de hablar de genes como si fueran productos diferentes, hablamos de locus. Distintos locus, distintos lugares para un determinado gen, una determinada proteína particular que puede tener distintos alelos, pero que puede estar repetida
2 o más veces en el genoma puede haber varias secuencias de ADN dentro de los cromosomas que codifiquen para la síntesis de esa proteína en particular. Entonces vamos a tener individuos, algunos van a ser heterocigotas como este caso, ¿sí? Que para el locus A1 tienen un alelo recesivo y un alelo dominante, y un alelo recesivo. Y habrá algunos otros individuos que sean homocigotas. Este, por ejemplo, en el locus 1 tiene 2 alelos recesivos y en el locus 2 tiene 2 alelos dominantes. Vamos a verlo con un ejemplo real. Hay una planta que se llama Capsella bursa pastoris. Bursa pastoris quiere decir bolsa de pastor y se supone que el fruto de la planta tiene forma de bolsa de pastor. La cuestión es que el fruto de la planta tiene una formita acorazonada. Esa forma está dada por un alelo dominante, pero hay algunos individuos que tienen el fruto de una formita alargadita. En vez de tener un corazón, tienen el frutito de una forma alargada. Y esa característica está determinada por un alelo recesivo. Ahora, ¿en qué proporción vamos a encontrar individuos con ese fenotipo recesivo? 1 de cada 16. En una descendencia, en una cruza de heterocigotas, vamos a encontrar que 1 de cada 16 en la descendencia van a tener la característica recesiva. ¿Les suena? 1 de cada 16 proporciones de Mendel es el fenotipo que corresponde al doble homocigota recesivo cuando analizamos 2 genes al mismo tiempo. Entonces, es una característica que está determinada por 2 genes que están duplicados, igual que como observamos en el caso de los marcianos, donde tenemos un alelo dominante y un recesivo. Habiendo solamente un alelo dominante presente, la característica ya se manifiesta. Para que podamos ver la forma que corresponde a la característica recesiva, tenemos que tener en los 2 genes tenemos que tener homocigosis recesiva, es decir, tenemos que tener 4 alelos para recesividad. Hermoso. Ahora vamos a seguirle agregando complejidad.